recién levantada para que no veas que no soy nada, muy lejos. Hoy, cuando Chiquinquirá aparece frente a una cámara, ya no lo hace para mostrar perfección, lo hace para compartir presencia. Cuando sonríe, hay una historia detrás. Cuando calla, hay una sabiduría que no necesita explicarse. Ya no busca ser un ejemplo, pero lo es, justamente porque se permitió no serlo todo el tiempo. Muchos aún se preguntan, ¿cómo logró mantenerse en pie en una industria que exige tanto y devuelve tan poco? ¿Cómo sobrevivió a las rupturas, a las ausencias, a las expectativas imposibles? Quizás la respuesta esté en algo que nunca se ve en pantalla en su alma. Una alma que se negó a rendirse, que supo llorar cuando era necesario, que eligió seguir, no por orgullo, sino por amor. Amor a la vida, al arte, a su hija, a sí misma. Y aunque no lo diga con palabras, su sola presencia es un recordatorio a no importa cuántas veces caigas, lo que importa es cómo decides levantarte. Chiquín lo hizo sin escándalos, sin ruidos, con elegancia, con dignidad. A hoy, su historia no está terminada. Aún hay capítulos por escribir, sueños por cumplir, caminos por recorrer. Pero si algo hemos aprendido de ella, es esto: a veces, las mujeres más fuertes no son las que gritan más alto, sino las que aprenden a escucharse en silencio. ¿Y tú, cuántas veces has tenido que reconstruirte en secreto? Después de todo, Chiquinquirá no volvió a ser la misma. Y eso, lejos de ser una pérdida, fue su mayor victoria. Había tocado el fondo más silencioso del alma, y desde ahí, sin prisa y sin rencores, comenzó a levantarse con una nueva luz. Ya no caminaba con la presión de agradar, ni con la urgencia de demostrar. Caminaba con la serenidad de quien ha hecho las paces consigo misma. Se reconcilió con su historia, con sus decisiones, con sus errores. Aprendió a verlos no como fracasos, sino como capítulos necesarios de una novela que aún no terminaba. Redescubrió la alegría en lo sencillo, en una conversación sin cámaras, en un café en casa, en una llamada con su madre, en la risa cómplice de su hija, y con esa calma regresó al mundo, pero ahora con otra presencia, más firme, más auténtica. Volvió a trabajar, sí, pero desde otro lugar, ya no desde la exigencia, sino desde el deseo, desde la verdad, desde el amor propio. En Chiquinquirá dejó de ser solo una imagen perfecta y se convirtió por fin en una mujer completa, con cicatrices, con lecciones, con una historia que contar, una historia que inspira no por su brillo, sino por su humanidad. Porque al final eso es lo que nos queda, la capacidad de reconstruirnos una y otra vez, sin perder la ternura, la low haisa, a su ritmo. Y entonces, en medio del bullicio del éxito, llegó ese momento en el que todo pareció romperse de nuevo. A veces no hace falta una tragedia para tocar fondo, basta una acumulación de silencios, una tristeza persistente que no tiene nombre, pero lo cubre todo. En Chiquinquirá, la mujer que podía con todo, comenzó a sentir que ya no podía con nada. Fue una noche cualquiera. Afuera, los focos brillaban como siempre. La alfombra roja la esperaba. Las cámaras ya estaban encendidas. Pero por dentro, algo en ella se quebró. Mirándose al espejo, por primera vez no reconoció a la mujer que tenía enfrente. No era la reina de belleza, ni la conductora admirada, ni la figura pública. Era solo una mujer agotada, que ya no quería fingir. No lloró, no gritó. Solo se sentó en silencio. Pensó en su hija, en su tierra, en todo lo que había dejado atrás por construir esta vida, que a veces parecía no pertenecerle. Se preguntó si valía la pena, si tanta entrega, tanta exposición, tanto sacrificio tenían sentido. Esa noche no fue un escándalo. No hubo titulares, no hubo paparazzis, pero fue el momento más importante de su historia, porque allí,
En ese instante de vulnerabilidad total, Chiquinquirá tomó una decisión. No quería seguir viviendo para los demás. No quería seguir siendo solo la imagen que el mundo esperaba. Quería reencontrarse con ella misma, con la niña que soñaba en voz baja, con la mujer que amaba sin miedo, con la madre que necesitaba presencia más. ¿Qué perfección fue a partir de ahí? Que empezó un cambio silencioso pero profundo. Se alejó de los reflectores durante un tiempo. Redujo sus apariciones. Comenzó a elegir con más cuidado sus palabras, sus proyectos, sus compañías. Por primera vez, no buscaba agradar, buscaba sanar. Y en ese proceso, entendió algo que cambiaría todo. Que la verdadera belleza no está en la perfección, sino en la que no hay gloria más grande que abrazar tu historia completa, con sus luces y sus sombras. Que no se trata de volver a ser quien eras, sino de permitirte ser quien realmente eres. Ese fue su clímax. No un escándalo, no un divorcio, no una caída pública, sino un despertar íntimo doloroso. Sí, pero también liberador. A lo largo de los años, Chiquinquirá Delgado fue perfeccionando el arte de sonreír ante las cámaras mientras su mundo interior se desmoronaba en silencio. Su imagen pública era impecable. A la conductora elegante, la madre dedicada, la pareja. Pero detrás de esa fortaleza había heridas que no sanaban, pérdidas que no se nombraban, decisiones que pesaban como cadenas invisibles. Uno de los capítulos más dolorosos de su vida fue, sin duda, su separación con Guillermo Dávila. Aunque muchos la recuerdan como una historia de amor fugaz, lo cierto es que en ese vínculo se tejieron emociones profundas. Chiquinquirá había apostado su juventud, su confianza y su esperanza en una familia estable. Pero con el tiempo, las promesas se rompieron, los silencios crecieron, las miradas dejaron de encontrarse. Y lo más difícil no fue dejar de amar, sino entender que el amor a veces no basta. Después de la separación, vino una etapa oscura, marcada por la presión mediática, los rumores y una soledad que la acompañaba incluso en medio del aplauso. Ella lo callaba todo, no lloraba en público, no respondía a los chismes, no se defendía, solo caminaba, un paso a la vez, con la frente en alto y el corazón apretado. Aprendió a vivir con el dolor como una sombra silenciosa. Durante años, también enfrentó críticas constantes sobre su apariencia. La belleza que la había hecho famosa comenzó a volverse una carga. La acusaban de ser demasiado perfecta, de operarse, de no envejecer, como si ser mujer en televisión fuera un delito a cierta edad, como si su valor se redujera a lo que mostraba el espejo. Pero Chiquinquirá sabía que su verdadero reflejo no estaba en una pantalla, sino en su capacidad de resistir. Y entonces, cuando parecía haber recuperado la estabilidad, otro golpe sacudió su mundo a la distancia de su tierra natal. Venezuela vivía momentos difíciles, y como tantos otros, Chiquinquirá tuvo que dejar atrás su país. No fue una elección fácil, fue una renuncia a sus calles, a su gente, a los recuerdos. Aunque estaba triunfando en Estados Unidos, había algo que siempre faltaba, un vacío que ni el éxito podía llenar. Ella no lo decía, pero se notaba. En sus entrevistas, su mirada se perdía por segundo. En sus palabras, aparecía una nostalgia que no podía ocultar. Ser migrante, incluso con fama, es vivir dividida. Una parte suya seguía en Maracaibo, con la niña que soñaba frente al espejo. La otra, la mujer fuerte, seguía enfrentando el futuro con valentía, pero también con cicatrices. Y como si todo eso no bastara, llegaron las dudas, los comentarios malintencionados, las suposiciones sobre su vida amorosa. ¿Era feliz con Jorge Ramos? ¿Por qué no se casaban? ¿Qué escondían? Cada era una invasión, en cada titular, una puñalada. Pero una vez más, ella cayó, y en ese silencio,
construyó una coraza que hoy la protege, pero también la aíslan, porque la verdad más dura es esta. Chiquinquirá Delgado ha dado tanto de sí al PIB que a veces se ha olvidado de sí misma. Nació bajo el cielo ardiente de Maracaibo, en una Venezuela que aún creía en los sueños grandes. Desde muy joven, su belleza no pasó desapercibida, pero lo que pocos sabían era que tras esos ojos verdes había una niña inquieta, sensible, con una determinación que parecía escrita en la sangre. Chiquinquirá Delgado no vino al mundo a ser una más. Vino a dejar huella. Su primer gran paso fue convertirse en reina. En 1990, con apenas 18 años, se coronó como primera finalista en el Miss Venezuela. Era el comienzo de una historia que nadie podía prever. No ganó la corona aquella noche, pero conquistó algo más importante: a la atención de todo un país. Los medios la querían, las cámaras la adoraban. En cada movimiento había gracia, en cada silencio un misterio. En su salto a la televisión fue natural. Como animadora, Chiqui, como cariñosamente comenzaron a llamarla, se convirtió en uno de los rostros más reconocibles de la pantalla venezolana. Desde lo que ellas quieren hasta portadas, su imagen se volvió sinónimo de elegancia, profesionalismo y carisma. Tenía esa mezcla única de cercanía y encanto que pocas figuras logran transmitir. Todo parecía perfecto, pero fuera del set, la vida le jugaba otras cartas. Se casó muy joven con Guillermo Dávila, un actor y cantante que entonces vivía sus propios momentos de gloria. La historia prometía ser un cuento de hadas. Dos celebridades enamoradas, una hija y la admiración del público. Sin embargo, no todo lo que brilla es oro. Detrás de las cámaras, las cosas eran distintas. Las exigencias del medio, los egos, las ausencias, todo comenzó a romper aquello que parecía inquebrantable. A la separación fue inevitable, y aunque lo manejaron con la mayor discreción posible, fue un golpe fuerte para ella. Era madre, pública y profesional, todo al mismo tiempo. Y mientras intentaba seguir adelante con su carrera, también debía proteger a su hija de un mundo que no siempre perdona. Pero Chiquinquirá no se detuvo. En vez de esconderse, decidió reinventarse. Se enfocó en el crecimiento profesional, en la actuación, en consolidar su nombre fuera de Venezuela. Participó en telenovelas, en programas internacionales, y poco a poco fue conquistando nuevos territorios. Fue entonces cuando llegó un nuevo capítulo en su vida: en el amor con el periodista Jorge Ramos, dos figuras poderosas, cada una con su propio peso mediático. Decidieron unir sus caminos, y aunque muchos pensaron que sería un escándalo, ellos eligieron la discreción, una relación sólida, fuera del ruido, lejos de las portadas sensacionalistas. Hoy, Chiquinquirá Delgado no solo es una presentadora reconocida a nivel internacional, es empresaria, madre y símbolo de la mujer moderna, fuerte, resiliente y capaz de volver a empezar todas las veces que sea necesario. Su imagen sigue siendo impecable, pero ahora se siente distinta, más madura, más verdadera. Como si estuviera en paz con la mujer que siempre fue, incluso cuando el mundo no la comprendía. Y sin embargo, aún quedan secretos que no ha contado, momentos que marcaron su destino y decisiones que cambiaron para siempre el rumbo de su vida. La historia de Chiquinquirá Delgado está lejos de haber terminado. Estimados televidentes, esta noche los invito a sumergirse conmigo en una historia de brillo, lágrimas y silencios ocultos. Detrás de uno de los rostros más hermosos de la televisión latinoamericana se esconde un camino marcado por decisiones dolorosas, sacrificios personales y un amor que se convirtió en tormenta. Chiquinquirá Delgado no solo fue una reina de belleza, una presentadora encantadora, ni una actriz admirada. Fue también una mujer que, mientras sonreía frente a las cámaras, callaba un torbellino de emociones
¿Por qué se fue de Venezuela en su mejor momento? ¿Qué pasó con el gran amor de su vida? ¿Por qué? Durante años guardó silencio. Ante los rumores, esta no es solo una historia de éxito. Es el retrato íntimo de una mujer que amó demasiado y que también supo perder. Y ahora por fin nos atrevemos a contar la verdad que tantos quisieron callar.